Buen día para todos. Hoy estamos en una nueva emisión del programa Portafolio Global de la Universidad EAN. Mi nombre es Ekna Liscano y en el programa de hoy realizaremos un debate acerca del libre comercio, la globalización, el rol de las instituciones internacionales financieras, tales como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, y algunas acotaciones al caso colombiano. Para ello tenemos dos invitadas. Uno, la directora de la ENS, Escuela Nacional Sindical, Suna Marcela Clavijo, que nos atiende desde la ciudad de Bucaramanga, y la representante de la Organización Mundial de Comercio para Colombia, Nora Clavijo, desde la ciudad de Bogotá, quienes a través de sus argumentos estarán a favor o en contra de los planteamientos que se darán durante el programa. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Edna, por tu amable invitación a participar en este panel. Es muy importante que se abran estos espacios de discusión sobre temas que afectan a nuestros países y de los cuales la comunidad se interesa y participa cada vez más. Muchas gracias, Edna, por la invitación y un saludo a todos los televidentes esta noche. Espero podamos aclarar los efectos del libre comercio y la globalización y su real incidencia en nuestra sociedad. Gracias por atender nuestra invitación. Pero primero que todo quisiera poner a los televidentes en contexto. Un tratado de libre comercio es un acuerdo regional o bilateral a través del cual se establece una zona de libre comercio de bienes y servicios, en la que se eliminan aranceles y se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes del mencionado acuerdo. Como bien sabemos, el 15 de mayo de 2012 entró en vigencia el TLC entre Estados Unidos y Colombia durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, donde se llevó a cabo el correspondiente canje de notas entre los gobiernos de Juan Manuel Santos y Barack Obama. Entonces, quisiera preguntarles, desde sus posiciones, ¿qué han dejado estos 7 años del TLC entre Colombia y Estados Unidos? Bueno, Edna, si miramos el balance de trabajo en cifras oficiales del DANE y el Ministerio de Comercio de 2019, comparándolo con los 7 años previos a la implementación del acuerdo con Estados Unidos, entonces te voy a contar qué fue lo que obtuvimos. Primero, las exportaciones desde Colombia hacia allá cayeron en un 51%. Pasamos de 21.833 millones de dólares a 10.641. Y el 64% de lo que exportamos siguen siendo los mismos productos tradicionales. Pero eso sí, entre el 2015 y 2018, los bienes importados que compiten con los nuestros pasaron del 19 al 28%. Antes de implementar el TLC, mira que la economía crecía el 5% en promedio anual. En los últimos años ha crecido al 3% y la competitividad pasó del puesto 51 al 60, es decir, somos menos competitivos. Y es que si vamos a mirar la composición de la economía, entre ambos países, los únicos que han sacado provecho han sido los gringos. Colombia vende productos con un valor promedio de $437 por tonelada y Estados Unidos nos las vende a nosotros a 1.670, es decir, casi 4 veces más alto. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Reconoce que los resultados no son los esperados, pero trasladan la responsabilidad al empresariado colombiano acusándolos de que no sacan provecho de tan excelente negocio, entre comillas. Gracias, Edna, por tus preguntas. Los acuerdos comerciales hay que analizarlos en un contexto amplio y no solo como una resta entre exportaciones e importaciones. Hay que tener presente que las importaciones amplían la oferta de bienes y servicios. Por ejemplo, los bienes de capital insumo que representan cerca de un 80% del total importado y que aumentan la productividad del aparato productivo. Además, atraen inversión extranjera directa, facilitan las exportaciones de servicio y atraen turistas internacionales, entre otros ejemplos. En cuanto a este acuerdo en particular con Estados Unidos, el balance es positivo, no solo en materia de comercio, sino también en inversión. En términos generales, el TLC ha disminuido la dependencia mineroenergética de Colombia en las exportaciones a Estados Unidos. Mientras en 2012 las exportaciones no mineroenergéticas representaban apenas un 16.8% de las exportaciones totales, para el 2018 su participación fue de un 40% sobre el total. Del 2012 al 2018, Colombia recibió unos 16.500 millones de dólares en inversiones provenientes de Estados Unidos. Este capital ha aterrizado en sectores como telecomunicaciones, finanzas, turismo y minería, entre otros. Nora, muchas gracias. En este sentido, ¿los tratados de libre comercio sirven para potenciar el comercio exterior? Yo diría que han sido insuficientes. El país todavía no ha sabido explotarlos. Las cifras no respaldan el incremento previsto en la gran mayoría. Continuamos siendo exportadores de las materias primas sin ningún valor agregado.
Pienso que está bien que el gobierno nacional se concentre en aprovechar o renegociar los tratados de libre comercio que están actualmente antes de profundizar en nuevas negociaciones. Y aunque estos sean vistos como un trampolín para salir al exterior, esto no quita que las empresas deban estar atentas a otros factores como el riesgo político, el tipo de cambio de divisas, la burocracia y las exigencias institucionales. Para aprovechar todas sus posibilidades, las organizaciones tienen que saber primero qué necesidades pretenden cubrir en el extranjero y cuáles son sus puntos fuertes. Esto es la única forma que nos permite identificar los mercados, cuál es el valor añadido más destacado y el que se demanda. Interesante pregunta, Edna. Desde luego que sí. Lo que pasa es que hace falta que las empresas estén más atentas a las necesidades de los consumidores mundialmente y que produzcan con ellas en mente para que el resultado se adapte y tenga un mayor valor agregado que haga que el cliente prefiera la industria colombiana por encima de las demás. Esto le servirá para que las empresas colombianas se inserten mejor en las cadenas globales de valor. Ahora entremos un poco al tema de la globalización. La globalización ha estado presente desde hace mucho tiempo, no es un concepto actual y corresponde a esas interrelaciones entre los distintos países del mundo que logra unificar mercados, sociedades y culturas a través de las manifestaciones sociales, económicas y políticas que le dan el carácter de global. Significa liberalización comercial y la integración al mercado mundial. El fenómeno es imparable y queremos hoy debatir qué efecto trae sobre nuestra economía. Entonces, estudiando el caso colombiano, ¿el movimiento de la globalización ha sido positivo o negativo para nuestro país? Sí, Edna, indiscutiblemente uno de los grandes beneficiarios somos los consumidores. Se han reducido los precios de los productos al elevar la competencia entre los países con base en los avances tecnológicos. Hay más variedad de productos con mejores precios debido a la disminución arancelaria y la competencia entre proveedores. Con la globalización se da la ampliación de los mercados y aumento de la eficiencia productiva. Lo podemos apreciar en productos como frutas tropicales o exóticas, vegetales secos, nuevas variedades de café, palma de aceite, entre otros. También tenemos la difusión de nuevas tecnologías y comunicaciones. Se aumentaron las coberturas de red y el número de personas que acceden a la web en todo el territorio nacional. Las tecnologías de comunicación se han consolidado. Por ejemplo, se han incrementado la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta. La globalización que caracteriza a las sociedades modernas ha mejorado el libre movimiento de mercancías y también la educación. Las empresas ahora pueden agilizar todos sus procesos y aumentar sus ventas, y los investigadores y estudiantes se conectan entre sí y acceden con inmediatez a nuevos conocimientos. Se acabaron los monopolios y todo un enriquecimiento cultural por el intercambio entre países. Se estimulan las creaciones de nuevas empresas y sectores. La aparición de empresarios creativos, innovadores que son capaces de competir con empresas de talla internacional. Se han creado nuevas estrategias en lo relacionado con el medio ambiente, principalmente adoptadas por grandes empresas extranjeras que invierten en nuestro país. El caso colombiano es complejo. Si queremos ser competitivos, Colombia debe articularse. ¿Y cómo lo hacen? Necesitamos tener puertos, aeropuertos, carreteras, acuerdos comerciales, profesionales que nos ayuden a conectarnos. Las empresas deben invertir en investigación. En Estados Unidos, por ejemplo, el 95% de esos recursos vienen del sector privado. En Colombia alcanza solamente el 5%, es decir, no tenemos las condiciones para competir. Se habla de internacionalización y los sectores que más exportan siguen siendo los mismos desde hace 10 años, petróleo, carbón, oro, café y flores. Las exportaciones han bajado, entonces, ¿qué está fallando? Pues que tenemos una política exterior deficiente frente a accesos a la información y la preparación de los gremios para competir en mercados internacionales. En nuestro país ha aumentado la pobreza y el desempleo, tenemos mayor desequilibrio, concentración de la riqueza, los bajos precios de venta de los productos han desplazado y sacado a nuestros productores del mercado. Colombia ocupa el puesto 15 en mano de obra barata y si le sumamos los costos de logística y energía, quedamos ya en desventaja frente a continentes como Asia, países como Brasil, Perú y México que ofrecen producciones más rentables. Hemos visto cómo en Colombia han reemplazado la fabricación de bienes intensivos de capital por bienes importados. Entonces les voy a poner un ejemplo. Los cultivos de algodón en Colombia, ¿qué pasó? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque los hilos para los textiles y las confecciones se deben importar. Y eso a su vez nos impide exportar textiles y confecciones con certificados de origen como productos nacionales. En este sentido, Sonia y Nora,
Luego de 3 décadas de apertura e integración económica, la globalización es una realidad y es así como los crecientes cambios asociados a nuevos desarrollos tecnológicos en el mundo nos obligan a pensar en posibles impactos y desafíos para la ciudadanía y el Estado. Se especula en cuanto a las transformaciones que traerá dicha revolución tecnológica. La misma podría ser vista como una oportunidad o amenaza. La robotización puede transformar economías más insertadas en cadenas de suministro global de alta especialización y tecnificación, pero no es el caso colombiano, donde existe una precaria presencia del Estado en asuntos regulatorios asociados con el mundo del trabajo y cuya economía está dominada por la informalidad. ¿Qué pasa? La inversión en ciencia, tecnología e innovación en Colombia es muy baja, mientras que en Alemania, por ejemplo, se gradúan 315 doctores por cada millón de habitantes, en Brasil lo hace 75 y en Colombia solo 5. Es preocupante ver la notable disminución de grupos de investigadores activos. Por ejemplo, en el 2015 la caída de los grupos fue del 30% y la de los investigadores fue mayor, mientras que el número de investigadores mayores de 60 años disminuye, el de investigadores de 30 a 50 casi cae a la tercera parte. En ese orden de ideas es muy difícil competir y que el país se destaque en estas áreas que exigen una investigación continua y en las cuales no hay inversión. Bueno, la ola tecnológica que trae consigo la globalización e incluye la robotización y las nuevas formas de producción contemplan las transformaciones de áreas de trabajo y no la eliminación de puestos de trabajo. Se desarrollan nuevos procesos productivos y actividades económicas con cada vez más interacción entre humanos, máquinas y sistemas de software. Vemos cómo en los últimos años nuevas profesiones giran en torno a la robótica y la tecnología, por ejemplo la miniaturización, el mundo cuántico, la nanotecnología, la demografía, la salud con las cirugías a distancia, la preservación del medio ambiente, las energías alternativas y todo este universo de Big Data y análisis de la información como Data Mining. Las invito ahora a hablar del papel de los organismos del sistema financiero internacional, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El sistema financiero internacional está compuesto por una serie de organizaciones universales y regionales, de las cuales el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial son, por la cantidad de recursos movilizados y por su presencia internacional, las instituciones más importantes. Estas son las entidades más representativas del capitalismo y desempeñan un rol importante en el proceso de la globalización. La misión principal de cada organización continúa siendo, por una parte, asistir en el equilibrio de la balanza de pagos a los países miembros y, por otra, contribuir en el desarrollo de programas sociales y reducción de la pobreza. Desde su creación y principalmente a lo largo de las últimas 2 décadas, ambas instituciones han sido objeto de múltiples críticas. En general, se ha cuestionado la falta de voluntad política e instrumentación jurídica para llevar a cabo su función. También se dice que han sido diseñadas de tal modo que solamente ciertos países desarrollados, principalmente Estados Unidos, están facultados para decidir su destino y con él el de millones de personas en todo el mundo. Este debate tiene por objeto analizar el papel de las dos principales instituciones del sistema financiero internacional y si éstas han cumplido con su papel para la cual fueron creadas y cuáles han sido sus aportes o desaciertos. Para cada una de ustedes, ¿cuál es en su concepto el papel que cumplen esas instituciones a favor de los países que sirven? Bueno, Edna, las críticas no son necesariamente resultado de un análisis académico, objetivo y documentado de la comunidad científica, sino que en la mayoría de los casos deriva de la opinión general de la sociedad civil y de los reportes de los medios de comunicación. En cuanto al desempeño del FMI, el financiamiento es una de las actividades más importantes y más polémicas del FMI por su condicionalidad al otorgarla, bajo el cumplimiento de ciertas medidas de política pública y económica en los países receptores del préstamo. Sin embargo, el préstamo del FMI hace más llevadero el ajuste que tiene que realizar el país para que el nivel de gasto sea más acorde con el ingreso y así pueda corregir el problema de la balanza de pagos que enfrenta. El crédito tiene la intención de respaldar las medidas de política que mejoren en forma perdurable la situación de pagos del país y sus perspectivas de crecimiento. En cuanto al desempeño del Banco Mundial y más allá de las críticas, nadie puede poner en duda que la labor loable del banco está en más de 100 países. Gracias al trabajo del panel de inspección, el Banco Mundial empieza a tomar en cuenta temas no considerados en el pasado, entre ellos género, desarrollo comunitario y pueblos indígenas.
El respaldo del Banco Mundial a servicios sociales como la salud, nutrición, educación y pensiones prácticamente se ha multiplicado por 5 veces. El Banco Mundial es el mayor proveedor de financiamiento externo para la educación y salud. El Banco Mundial se ha convertido en uno de los principales proveedores internacionales de financiamiento para proyectos de diversidad biológica y cambio climático. El Banco Mundial apoya la investigación para reducir el hambre y pobreza. El Banco Mundial trabaja con más de 40 países afectados por conflictos, donde respalda los esfuerzos internacionales para ayudar a poblaciones asoladas por la guerra. Bueno, miremos 3 marcos: gobernanza democrática, derechos humanos y medio ambiente. Gobernanza democrática. Hay un desequilibrio en el poder político de las estructuras tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, ya que el reparto de votos está basado principalmente en el tamaño y la apertura de las economías de los países. Entonces, ¿dónde quedan los más pobres? Las decisiones generalmente están a favor de Estados Unidos, los países europeos y Japón. En cuanto a derechos humanos, el tipo de políticas que imponen estas entidades conducen a disminuir la actividad económica, lo que lleva a menor consumo, menores ingresos públicos, menor inversión en servicios públicos y a mayor desigualdad, lo que a su vez disminuye el crecimiento. Esas restricciones excesivas en políticas fiscales impiden prestar servicios públicos básicos y cumplir con las obligaciones internacionales. Hemos observado proyectos financiados por el Banco Mundial que violan derechos humanos de manera directa y grave: desalojos, desplazamientos forzados causados por grandes proyectos agrícolas y de infraestructura. En cuanto a medio ambiente, el uso de financiamiento del sector privado para el desarrollo de megaproyectos con el fin de atraer inversores es preocupante, ya que se basa en una nueva generación de infraestructura de uso intensivo de carbono, por ejemplo. Gracias, Nora. Gracias, Sonia. Continuamos entonces con el siguiente planteamiento. Se dice que la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de diálogo constructivo que conduzca a la problemática de cada país, y que los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional adecuado. Cada entidad tiene organismos de autorregulación creados para democratizar, mostrar transparencia y fortalecer la credibilidad de cada institución. Ahora bien, les pregunto, ¿funcionan los sistemas de autorregulación de los 2 principales organismos del sistema financiero internacional? Por supuesto que funcionan los mecanismos de autorregulación. La evaluación del FMI sobre las políticas económicas de los países que solicitan su ayuda se realiza una vez al año, y los resultados de estos exámenes son puestos a la supervisión mundial en los documentos que son la Economía Mundial y el Global Financial Stability Report. Estos reportes son elaborados de modo bianual por personal del FMI. Como mecanismo de regulación para el FMI está la Oficina de Evaluación Independiente, la OEI, la cual se estableció en el 2001 para evaluar las políticas y funciones de la institución, con el objetivo de mejorar la cultura de aprendizaje, fortalecer la credibilidad y apoyar la gobernanza y la supervisión institucional. En cuanto a los mecanismos de autorregulación del Banco Mundial, está el panel de inspección, que es un mecanismo independiente de rendición de cuentas, creado en 1993. Este es tal vez una de las tendencias de democratización más importantes del Banco Mundial, por la incidencia generalizada que este tiene en la adecuación de políticas y procedimientos crediticios y de seguimiento. También tenemos la Oficina de Asesor de Cumplimiento o el Grupo de Evaluación Independiente, GEI, para escuchar las quejas de personas y las comunidades afectadas por los proyectos financiados por el banco y para fomentar la reparación cuando fuera pertinente. Algo que se les ha criticado a esas instituciones es que no aprenden de los errores pasados, no aceptan las recomendaciones, no las implementan. En el caso del banco vemos la falta de alineación de los incentivos del personal con los objetivos principales. También me parece muy grave la impunidad por los daños causados por las políticas de estas 2 entidades, mientras que los mecanismos del banco son los mejores de su clase entre las instituciones financieras internacionales. Sus mandatos son limitados, sus mecanismos de remedio para aquellos perjudicados por los proyectos continúan fallando, y las respuestas de la gerencia a sus hallazgos son inadecuados. La gran proporción de los préstamos y otras carteras de programas del banco permanecen inmunes ante acciones legales. Igual pasa con el Fondo Monetario. Además, la falta de revelación pública de las inversiones hace que llevar casos a la Oficina de Asesor de Cumplimiento o Defensor del Pueblo y responsabilizarlos por sus acciones sea aún más difícil para los consumidores y la sociedad civil.
Lamentablemente hemos llegado al fin de nuestro programa. Esperamos que las opiniones y posiciones de nuestras invitadas hayan abierto la perspectiva de ustedes, nuestros televidentes. Lo realmente cierto es que la globalización posee un doble efecto. Para unas empresas se abre una puerta de oportunidades, prosperidad, crecimiento y expansión, porque un mercado internacional depende de una infinidad de alternativas para presentar, promocionar y vender un producto. Y al mismo tiempo, con la creciente globalización económica, la competencia incrementa, llevando consigo desafíos competitivos y amenazas. Frente a estas, se hace necesario que las empresas actualicen periódicamente, como en sus estrategias de marketing, financiamiento y producción, para que de este modo logren satisfacer en lo mayor posible las exigencias que trae el consumismo global y puedan mantenerse en la competencia. Pero para que todo esto se haga efectivo es importante que en el país se apliquen políticas gubernamentales que protejan y motiven más a las empresas que están entrando al ámbito internacional y que no necesariamente conlleve la realización de actividades exportadoras, sino que también brinden las alternativas que puedan enfocarse en operaciones de importación de bienes, capital o tecnologías. A Sonia y a Nora, muchas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlas nuevamente en el programa para continuar debatiendo temas relacionados. Muchas gracias, Edna, por habernos invitado a participar de este panel de discusión y esperamos haber aclarado muchas inquietudes de nuestra audiencia respecto al TLC, la globalización y el rol de los organismos del sistema financiero internacional. Edna, de verdad, muchas gracias. Las opiniones y ese debate serán un tema que se seguirán presentando entre todos los actores económicos, entonces esperamos se sigan propiciando estos espacios.